Buenas noches para todos, amigas y amigos. Bienvenidos a otra entrega de Ver para Creer aquí en la pantalla de Canal 8, también de Canal 5 por las distintas redes sociales. Estamos compartiendo otro mes. Comenzó agosto, el octavo del año, y que nos recibe con bastante calor comparado con lo que fue el crudo mes de julio. Ojalá que se mantenga así para quienes no nos gustan las bajas temperaturas. Y a propósito, llega el mes de agosto, nos vamos acercando cada semana un poquito más al acto eleccionario de lo que van a ser las elecciones nacionales del próximo 27 de octubre. Y bueno, comienzan a perfilarse muchas cosas, porque más allá de las fórmulas presidenciales que ya fueron anunciadas en todos los partidos más importantes, incluyendo Cabildo Abierto, que fue el último en comunicarlo, también hay que empezar a trabajar en aspectos relacionados al programa de gobierno, ¿no? Porque al fin y al cabo las propuestas son muy importantes y en ese sentido hay muchas personas que, independientemente de la tradición familiar, de las opiniones de los demás, se basan y se guían mucho con la propuesta que tiene cada uno. Hay que recordar que en el periodo pasado de elección electoral nosotros tuvimos la oportunidad de dialogar con distintos representantes, referentes, candidatos, y muchos hacían referencia justamente, por sobre todas las cosas, de la coalición de gobierno que terminó ganando por el compromiso por el país, algo que quedó plasmado en un documento bastante amplio y que Buenos Aires se ha tratado de ir cumpliendo. Después se podrá analizar, algunas cosas no se llegó a tiempo, otras no se hicieron, otras sí, otras incluso no estaban previstas y se terminaron realizando, pero al fin y al cabo es como una hoja de ruta muy importante. Y nosotros, hablando hace unos días atrás con Alejandro Secco, presidente del Partido Nacional aquí en Salto, nos decía y nos recordaba que en el periodo pasado la juventud tuvo un peso muy importante en cuanto a sus propuestas, porque fue muy escuchada dentro del Partido Nacional. Y lo tenemos a Lucas Trindade, que nos está acompañando, que es el presidente de la juventud del Partido Nacional aquí en Salto, y que este sábado, junto con una delegación, va a estar viajando a Palmar para lo que va a ser un Congreso Nacional, donde allí se van a discutir muchas cosas importantes para el partido. Lucas, te agradezco que estés con nosotros. Bienvenido y buenas noches. Muchas gracias por la invitación. La verdad que sí, este fin de semana vamos a estar desarrollando lo que va a ser el Congreso Nacional de Jóvenes. No es algo nuevo para el partido. En realidad, allá por el año 2019 se hizo un congreso de las mismas características, que también a la fórmula en ese momento, a Luis y a Beatriz, se le presentó también una hoja de ruta, una agenda joven para el 2019, con una batería de propuestas que el partido entendía que era necesario que los jóvenes que estábamos en ese momento lo veníamos trabajando y entendíamos que eran fruto de la necesidad que había en esos momentos. Se le presenta la fórmula de eso, después eventualmente se gana el gobierno y se trasladan a lo que fue al gobierno de coalición, y estamos muy orgullosos porque del 100% de las propuestas que se plantean en ese momento, el 97% a la fecha se vienen cumpliendo. Así que en ese sentido estamos muy conformes, y en vista de todo ese trabajo que se llevó, es que la juventud del Partido Nacional sale a la cancha nuevamente en busca de trabajar esa agenda joven para un segundo piso de transformación, y es que este sábado vamos a estar presentando a Álvaro y a Ripoll justamente esa batería de propuestas. Imagino que eso contagia todavía más, ¿no? Con el antecedente de que se haya cumplido, que se haya considerado en primera instancia todo lo que se propuso y que se haya cumplido gran parte de esas metas y objetivos. Sin duda que contagia, sin duda que nos hace sentir propios de ese proyecto. Y no es ajeno que la juventud del Partido Nacional sea partícipe. Nosotros tenemos una orgánica partidaria que los jóvenes participamos con voz y votos en el directorio del partido, después por otro lado la Comisión Nacional, y es por primera vez en esta última elección de jóvenes que hubo, que donde más de 70.000 jóvenes votaron incluso, se conformaron las 19 comisiones departamentales. Todo ese conjunto de herramientas es que en esta nueva agenda se trabajó para presentar todas las propuestas. Vamos por mucho más, hay diferentes ejes temáticos, pero entendemos que es súper necesario que se sigan profundizando. Ya vamos a estar hablando de eso, pero ¿cómo es la dinámica de este Congreso? ¿Cada uno de los departamentos lleva propuestas, se hace una puesta en común y se elige, o se va elaborando? No, en realidad la dinámica del Congreso es en lo que se va a desarrollar en toda la tarde del sábado 3. La agenda ya está pronta. En realidad lo que nosotros hacemos es una entrega, es algo más protocolar en realidad. ¿Y cómo se elaboró esa agenda previamente? Esa agenda previamente se viene trabajando desde diferentes puntos de vista o diferentes ángulos. Por un lado, la Comisión Nacional con sus diferentes subcomisiones de medio ambiente, de trabajo, de vivienda. Tenemos subcomisiones que trabajaron en las diferentes temáticas.
Por otro lado, los jóvenes que están integrando la juventud del partido, pero también integran cargos de importancia a nivel nacional, nos iban dando insumos de cosas que se fueron realizando y bueno, cosas que capaz quedan un poco en el tintero. Las comisiones departamentales, cada uno con sus necesidades locales, obviamente, porque la necesidad de Paysandú es diferente a la de Salto, o la de Artigas es diferente. Y bueno, todo ese conjunto de ideas se fue sumando, se fueron integrando y se conformó lo que es esa Agenda Joven 2024. ¿Y es un documento amplio? Es un documento amplio que a partir del sábado va a estar disponible, abierto a todo el público, que se le entrega la fórmula y después posteriormente lo vamos a ir trabajando. La idea es bajarlo más a nivel regional para el departamento de Salto. ¿Cuántas propuestas son en total? Y exactamente no recuerdo, pero más de 20 seguro. O sea, hay diferentes ejes temáticos, digamos. Los fundamentales son los 4 que se repitieron a nivel nacional, que son los más necesarios, vamos a decirlo así. Por un lado, el tema de oportunidad laboral, no es algo nuevo, pero sí es algo que hay que seguir profundizando. Y cuanto más al norte, más complejo, ¿no? Exactamente, más se agudiza, vamos a decirlo así. Por el otro lado, el acceso a vivienda. Se trabajó mucho en ese tema porque había como una necesidad de los jóvenes a cómo acceder a mi primera vivienda, cómo acceder a créditos financieros para generar mi vivienda. Si bien están los planes de cooperativas, bueno, se está tratando de profundizar eso y que los jóvenes estén más integrados a eso. Después el tema de salud mental, es algo que, bueno, a raíz de la pandemia se comenzó a hablar mucho. Este gobierno ha hecho un montón en eso, se ha invertido bastante dinero, más de 20 millones de dólares. Pero bueno, entendemos que es necesario que se profundice, que se trabaje en todo el territorio. Y bueno, hay otras propuestas también relacionadas a lo que es las oportunidades laborales en cooperación entre lo que es las empresas privadas y obviamente los órganos públicos. ¿El acceso a la vivienda exclusivamente entienden que la herramienta pasa a ser a través de las cooperativas? Uruguay es uno de los países que tiene las tasas más elevadas o la dificultad más grande justamente para acceder a una vivienda de parte de las familias trabajadoras, ¿no? Por el porcentaje que representa el costo de construir una vivienda con relación al salario promedio. Exacto. No entendemos que la herramienta sea solamente el tema de cooperativas, pero sí generar nuevas herramientas o que los jóvenes puedan acceder a nuevas herramientas. Obviamente un gran desafío a trabajar es el tema de financiamiento. Hoy en día, se dificulta mucho que los jóvenes puedan acceder a créditos de largo plazo para empezar a construir su vivienda. Y bueno, eso es lo que se está trabajando, por autoconstrucción o por tema de que las cooperativas no solamente sean algunas, que salen sorteadas a nivel nacional, que tengan que esperar tanto tiempo, sino que se empiece a flexibilizar eso y para que dinamice toda esa área. ¿Qué pasa con la realidad de Salto? ¿Qué han discutido a nivel de Salto ustedes en cuanto a lo que me decías, ¿no? No es lo mismo hablar de Paysandú, no es lo mismo abordar el departamento de Artigas, más allá que estamos cerquita unos de otros, cada uno tiene una realidad bien particular. ¿Y Salto, cuáles son las problemáticas o las principales preocupaciones que tienen desde acá? Nosotros vemos con gran necesidad retomar fuertemente lo que es el área de turismo en Salto. Creemos que hay que impulsarlo mucho más, por un lado para atacarlo por la parte laboral sin duda, pero otra parte por el desarrollo regional que tenemos como ciudad universitaria también. Creemos y vemos con preocupación que hay cosas que se han quedado un poco en el tiempo. Nosotros, una de las propuestas que presentamos es que el gobierno, cuando asuma obviamente esta eventualidad, empiece a trabajar fuertemente con propuestas generando experiencia laboral a través de los centros termales, por ejemplo, como se ha desarrollado en Paysandú, que la licenciatura de turismo tengan más abiertas, vamos a decirlo así, para que genere turismo para el área. Yendo más a la parte universitaria, vemos con gran necesidad el tema de la implementación de una ciudad universitaria en Salto, como es en Montevideo el hogar estudiantil, para que sigan creciendo los cupos y que se dinamice toda esa área, ¿no? El hogar estudiantil es tener mayor espacio, mayor capacidad de recibir estudiantes que lleguen de otros departamentos. Exacto, mayor capacidad para recibir más estudiantes, para que crezca el número de estudiantes en Salto. Hoy tenemos un hogar estudiantil, que ya queda muy chico para la ciudad que tenemos como universitario. Estamos hablando que hay más de 4.000 estudiantes en Salto y el hogar estudiantil no llega a 100, por eso por parte del hogar estudiantil de la Intendencia. A su vez, crear un hogar estudiantil con diferentes organizaciones, que también otro problema es el tema de cómo acceder a los alquileres. Hay diferentes temáticas dentro del área que se están trabajando. Y van un poco de la mano, ¿no? El tema de acceso a la vivienda también, el alquiler es una cosa importante y que muchas veces para los jóvenes es difícil, incluso por las propias garantías, más allá que hoy hay herramientas nuevas. Tener una garantía de alquiler y poder acceder a él no es muchas veces tan sencillo. Exacto, algo que nació de la juventud fue el tema de las garantías del Estado, esto que se ha comenzado a implementar. Está un poco duro, el tema todavía por parte de quienes alquilan, por el tema de cómo trabaja bien la herramienta. Y justamente una de las propuestas que va a estar dentro de esta nueva agenda es
profundizar las garantías que se le da al propietario de la casa para que empiecen para que esté tranquilo y pueda trabajar con esa herramienta que es necesaria para los jóvenes. Me hablabas del tema turismo. ¿Crees que desde el gobierno nacional se ha soltado mucho la mano el gobierno departamental y se lo ha dejado como que trabaje por cuenta propia en el tema turismo? ¿Y que por eso ha repercutido o no ha crecido como se esperaba, teniendo en cuenta que además el turismo es un fenómeno que en el mundo entero viene creciendo de forma sostenida y Salto no refleja esa misma realidad? Bueno, aquí hay dos temas. Nosotros en realidad sufrimos un poco el tema de fronteras, sin dudas. El cambio nos afectó duramente a lo que fue el turismo local, pero vemos que el área de turismo en Salto viene bastante gastada hace años, no es algo nuevo en realidad. El área de turismo de la Intendencia. De Intendencia, exacto. El Intendente va a ser casi 10 años que está en el gobierno, en realidad, digo, 2 gobiernos, da para hacer mucho en el área de turismo. Yo he denunciado varias veces a través de la Junta que bueno, Arapey está totalmente abandonado y eso no es nuevo. Eso en realidad es todo un proceso que se viene dando de desgaste de la propia estructura de la Intendencia que no logra resolver el problema. Yo creo que el Gobierno Nacional ha hecho un montón, digo, se han hecho campañas por promocionando los centros termales, se trajo a Termatalia, a Salto, que se pensaba que iba a dar otro impulso a la región, y yo creo que desde la Intendencia no se dio ese feedback positivo, aprovechando justamente todas las experiencias que se trajo de otro lado. Hablabas del tema de la Junta Departamental y de la situación de Arapey, pero ¿qué pasa? El gobierno en el próximo periodo, si vuelve a ganar la coalición, si vuelve a ser el Partido Nacional y Álvaro Delgado de presidente de la República, ¿tiene que estar más presente? Yo creo que sí. Independientemente de lo que pasa independientemente, exacto. De quién gane la Intendencia. Yo creo que sí, digo, es un atractivo, digo, el turismo salteño es característico de todo el norte del país, en realidad, los centros termales, es algo muy regional. Hemos tenido mucho público argentino, brasilero y de otras partes del continente en realidad. Hay que salir a buscar más afuera que hacia adentro, creo yo. Bueno, sin duda potenciar el turismo interno, pero eso es un poco más limitado, digo. Por eso yo creo que sin duda el gobierno tiene que estar presente, sea cual sea el color. Lucas, en esas reuniones que mantienen ustedes como juventud también hablan de la realidad del departamento, ¿no? ¿Qué es lo que más les está preocupando hoy de lo que están viendo en Salto? Por un lado, como te comentaba hoy temprano, el hecho de las oportunidades laborales. Es un tema complejo que, bueno, las oportunidades laborales que son reducidas, digamos, se vayan de la mano con el tema de la experiencia laboral. Creemos que es necesario que los gobiernos departamentales, como el gobierno nacional, no digo que intervengan de forma directa, pero sí que generen promociones a las empresas privadas para que le den las oportunidades a los jóvenes que están sin experiencia. Obviamente, si no se le da la primera oportunidad, no se puede generar experiencia, y eso es toda una calecita que hay que trabajarla. Vemos, como yo te comentaba también, el tema de la necesidad de seguir creciendo como ciudad universitaria. Miramos a Paysandú y ahora todo el centro universitario que va a tener, sin duda va a ser mucho más atractivo. Por eso creemos que se siga impulsando eso. Y hay temas en común, digo. Mi pregunta iba específicamente a la función y al papel que cumple la Intendencia de Salto. ¿Cómo están viendo al departamento? Yo creo que mal. Vemos una ciudad desgastada, una ciudad que le falta inversión, una ciudad que le falta el clic de decir, las cosas se están haciendo mal, hay que agarrar, como quien dice, el caballo por las riendas y darle otra vuelta. Toda esta generación nueva ha crecido en este desgaste que viene Salto hace varios años, y siempre hemos estado con el cuento de que Salto era esto y se caracterizaba por ser la capital del interior, y hoy no lo vemos y el joven promedio lo reconoce y hay que trabajar. Se escucha mucho, ¿no?, el que se decía antes, el orgullo de ser salteño, que hoy muchos ya no lo tienen. Exacto, yo recuerdo, mis viejos siempre dicen, era un orgullo ser salteño, o ibas a Paysandú y decían, mirá qué lindo está Salto, qué lindo que está el norte del país, cómo se nota que hay desarrollo en Salto. Y hoy al revés, nosotros miramos a los costados, miramos Paysandú, está muy lindo, miramos Tacuarembó, está muy lindo. Falta hacer 100 kilómetros y cualquier ciudad está más linda que Salto. Por eso vemos con preocupación todas las temáticas en realidad del departamento. Este sábado entonces en el Congreso de la Juventud va a estar presente la fórmula presidencial del Partido Nacional, hablamos de Álvaro Delgado y Valeria Ripoll, se le va a presentar ese documento con todas las propuestas. ¿Y de Salto cuántos viajan? Nosotros de Salto somos más de 60 jóvenes que vamos a estar viajando en realidad, de integrantes de las diferentes listas, diferentes sectores del partido. Estamos muy contentos, creo, porque la fórmula transmite alegría hacia adentro y hacia afuera.
Creemos que es una fórmula que se va a seguir potenciando en estos próximos meses y estamos militando para eso. ¿Y esa juventud después trabaja también de cara a lo que son las departamentales? ¿O cómo queda la Sí, no, exacto. Partido? La idea es seguir, el periodo actual de la comisión departamental es durante 5 años a través de las elecciones. O sea que atraviesan todo el periodo electoral. Atravesamos todo el periodo electoral y vamos a seguir trabajando porque la idea de la comisión es trabajar una agenda joven también, pero a nivel local, para presentarle al eventual candidato a intendente que sea más votado dentro de la comisión. Que todo indica que va a ser Carlos Albizu, porque además en Salto es casi un hecho de la coalición republicana, ¿no? ¿Entienden ustedes que esa es la herramienta, que ese es el camino como para poder sacar al Frente Amplio del gobierno departamental? ¿Que sea en coalición con un único lema? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Ya tenemos la experiencia nacional que, no nos daban el Frente Amplio no nos daba ni 30 días de gobierno y ya han pasado más de 4 años y se han visto los resultados. Por eso yo creo que con esa experiencia nacional, trasladarla a lo departamental va a ser muy bueno para el departamento. Lucas, muchas gracias por la visita y éxitos este fin de semana. Muchas gracias a vos, un saludo a todos. Nosotros vamos a hacer la primera pausa de esta noche y en unos minutos estamos de regreso con más. Cara por la punta, puede venir. Viene. ¡Gol! ¡Gol! María ya ganó. Por la punta ella desbordó. Y con Schneider un golazo metió. Cada partido, cada asado, cada juntada con amigos es un gol. Y si es con Schneider, es un golazo. Sale un gol, sale un Schneider. Nueva Chevrolet S10 Z71 modelo 2024. Motor diésel 2.8 con 200 HP de potencia. Transmisión automática. 4x4. 6 airbags. Y todo el equipamiento que necesitas. Precio leasing $45.074. Entrega inmediata. Nueva S10 Z71. Vení a conocerla a Chevrolet Salto. Avenida Valle 2210. Ya estamos de regreso en esta entrega de jueves de Ver para Creer en la pantalla del 8, también del 5 por las redes sociales a través de YouTube, con la visita del presidente de ADEOMS, Juan Carlos Gómez, quien nos está acompañando, ahora colega también, así que aprovecho públicamente para felicitarte, Juan Carlos, que hiciste el curso, ¿no? de Salto Grande, junto con el IPEP, y ya también trabajando en televisión y en el rubro, así que buenas noches, un gusto tenerte por aquí. Bien, buenas noches, muchas gracias por la invitación y gracias por las felicitaciones, la verdad que todo un desafío, toda una nueva experiencia y agradecido. Incursionando en un nuevo rubro. Agradecido a quienes hasta el momento nos han abierto las puertas, nos has considerado y por sobre todas las cosas también al grupo de docentes de la Tecnicatura en Comunicación y Periodismo que pusieron todo de sí para que un grupo enorme de alumnos hoy tengan herramientas en lo laboral, pero también en el crecimiento y en el desarrollo personal, que es bien importante, y nada más ni nada menos que en el área de la comunicación y el periodismo, que somos convencidos que juega un rol fundamental en la construcción de ciudadanía y en el fortalecimiento de la democracia, ¿no? Cuán importante es comunicar, ¿no? Y las formas de comunicar también inciden mucho. La primera pregunta que te quiero hacer al respecto de varios asuntos que tenemos que abordar relacionados a la Intendencia de Salto y al trabajo que está realizando ADEOMS es algo que nos han escrito varias veces y dicen, por mucho menos de lo que está pasando hoy en la Intendencia de Salto, y me refiero, por ejemplo, a los retrasos en el servicio de recolección, las asambleas que se han hecho, se han realizado o se han tomado medidas de paro cuando el gobierno no era del Frente Amplio. ¿Cuál es la postura del sindicato en ese sentido? Creo que si caracterizamos las etapas, no tiene absolutamente ningún punto de comparación una con la otra. Claro,
es una cuestión desde qué perspectiva se ve y se analizan las situaciones, ¿no? Y también lógicamente, decir quiénes son los que reclaman esta clase de cosas. A ver, yo voy a tratar de contextualizar la situación de recolección hoy con todas las denuncias que ha realizado el sindicato y la situación de recolección principios del año 2015 hasta mediados del año 2015, que fue cuando se da el cambio del gobierno. Primero que nada, en aquel momento en donde recolección sufría una crisis enorme, la situación de la Intendencia era una situación realmente más crítica que la de recolección aún, una Intendencia fundida, una Intendencia que en ese entonces tenía serias irregularidades en el pago, por ejemplo, de los salarios vacacionales de los trabajadores, tenía serias irregularidades para cumplir con el pago de los beneficios salariales de los trabajadores, una Intendencia que no solamente sufría una crisis en el sector recolección, sino que en el resto de los servicios municipales tenía pero enormes carencias en la parte de obra, en la parte de servicios públicos, en los centros termales. Yo digo, uno trata de tener memoria, ¿no? Yo recuerdo en ese mismo tiempo en donde nosotros llevamos adelante una dura lucha en el sector recolección por la falta de maquinaria, pero no solamente por la falta de maquinaria, sino por la actitud que en ese momento tuvo el gobierno con los trabajadores. Mientras el sindicato denunciaba la falta de condiciones de trabajo, la situación a la que se exponían a nuestros compañeros de trabajo, teniendo que salir a hacer recolección en camiones abiertos, en camioneta, en retroexcavadora, mientras los trabajadores reclamaban mejores condiciones de trabajo, al frente teníamos a un gobierno que salía a desmentir el reclamo de los trabajadores, que le ponía mala intención al reclamo de los trabajadores, que trataba de estigmatizar el reclamo de los trabajadores y por sobre todas las cosas intentaba trasladar las dificultades que enfrentaba el sector recolección a los funcionarios municipales, como que era responsabilidad adjudicándole mala intención a los funcionarios municipales y al sindicato de ADEOMS. Ese era el contexto en aquel momento. Pero hay unas similitudes ahora, ¿no? Por ejemplo, hoy se está haciendo recolección con camiones abiertos. Bueno, a ver. Y con camionetas también. Similitudes las hubo y el sindicato automáticamente tomó medidas. Ahora, ¿por qué decimos que el contexto es diferente? Yo contextualicé la etapa aquella, triste, lamentable. Fines de 2014, principios de 2015. Mediados de 2014, mediados de 2015. Nadie se olvida de la situación de la Intendencia, en una Intendencia fundida, con más de 750 millones de pesos en deuda, con los trabajadores, con los proveedores. Nadie se olvida de eso. Ahora, hoy nosotros tenemos una Intendencia en donde a los trabajadores se le paga en tiempo y forma, no existe riesgo alguno en el cobro de los beneficios salariales de los trabajadores. Hemos firmado 17 convenios colectivos en los cuales en cada uno de ellos hay una enorme cantidad de nuevos beneficios y derechos para los trabajadores municipales. Y si vamos concretamente a lo del sector recolección, claro que hay dificultades. Y los primeros que denunciamos las dificultades fuimos los trabajadores. Ahora, no ahora. La venimos denunciando ya desde hace unos cuantos años, porque el sector recolección viene siendo parte de un proceso que tiene altas y bajas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Primero que nada, como lo dije, tenemos una Intendencia relativamente saneada, más allá de los discursos políticos, que la Intendencia tiene más de 2.000 millones de pesos en déficit acumulado, sí. Que claramente decía, a ver, si la Intendencia en su momento contrajo un préstamo de 1.000 millones de pesos, para pagar 750 millones de pesos en deudas, ¿no? Y los otros 250 millones de pesos para invertir en la compra de maquinaria para poner en funcionamiento los sectores de trabajo. Claro, como en cualquier banco, ¿no? Si vos vas y sacás, pedís prestado 100.000 pesos, a los 15 años no vas a terminar pagando 100.000 pesos, seguramente vas a terminar pagando casi el doble. Entonces, esa es la realidad de la Intendencia. Después cada uno le da su color. Ahora, ¿cuál es la diferencia con ese periodo? Desde la postura de la administración respecto al reclamo de los trabajadores. Yo te pregunto, ¿vos has escuchado frente a las denuncias del sindicato de ADEON y frente a los reclamos de los trabajadores, has escuchado a
a algún cargo político de la administración salir a desmentir el reclamo de ADEOM? No, ¿salir a estigmatizar el reclamo de los trabajadores? Se han mantenido más en silencio, pero salir a no lo han negado. responsabilizar a los trabajadores de la situación de recolección, salir a intentar poner a la población en contra de los trabajadores. ¿Alguien ha visto esa actitud de parte del gobierno? No. Entonces, ¿por qué vamos a tomar las mismas medidas que se tomaron en su momento con contextos totalmente diferentes? Todo lo contrario. Haciendo responsable a la administración, ¿sí? Sin desconocer que es la única responsable de las dificultades, porque ahí para nosotros hay un tema de gestión. Si la gestión hubiera sido mejor, quizá las dificultades no serían tan notorias. Ahora, por ejemplo, mientras en su momento se contrataban trabajadores por la vía de la designación directa para desactivar las medidas del sindicato, denunciando la situación de recolección y tomando medidas para que nuestros compañeros no se siguieran exponiendo físicamente, hoy el gobierno departamental lo que hace es formar una comisión de seguimiento en donde hay participación de los trabajadores, participación del sindicato, donde el propio intendente forma parte de esa comisión para intentar buscar una solución al sector recolección. Entonces, claro que son contextos y escenarios muy diferentes. O sea, hay otra apertura, otra predisposición para buscar una solución a un problema que ustedes se lo achacan a la propia administración. ¿Y cuál es el problema específicamente? El problema mayor porque, a ver, acá hubo una asamblea y hasta el día de la asamblea el servicio prácticamente no se veía afectado. Salvo alguna demora puntual en algún barrio, el servicio parecía funcionar dentro de todo con relativa normalidad. Claro, y a partir de eso fue que se generó todo eso. Eso es medio relativo, ¿no, Rodrigo? Es medio relativo. Si a vos te pasa la basura por la zona en la que vivís, con casi la misma frecuencia de lo que normalmente tendría que pasar, capaz que vos no ves esa realidad. Ahora, a los vecinos que por ahí viven en otras zonas del departamento o de la ciudad en realidad y han tenido dificultades, capaz que tienen una opinión un poco diferente. ¿No? Es decir, cuando nosotros tomamos las medidas, que en realidad las medidas que tomamos fueron suspender la recolección de residuos en ciertas condiciones. ¿Cuáles eran esas condiciones? Compañeros nuestros haciendo recolección en camiones abiertos, compañeros nuestros haciendo recolección en camionetas, compañeros nuestros haciendo recolección en retroexcavadora en algunos barrios, los camiones que se dedican a la recolección de la poda haciendo recolección de residuos en la noche. Eso es lo que nosotros dijimos, no. Para nosotros los trabajadores no puede ser una opción volver a las mismas condiciones de trabajo que estuvimos allá mediados de 2014, mediados del año 2015. Entonces tomamos esas medidas salvaguardando la integridad física de nuestros compañeros y exigiéndole al gobierno departamental que gestionara soluciones de fondo que venía atravesando el sector recolección. ¿Cuál es el problema mayor ahí? La falta de maquinaria. El problema mayor es la falta de maquinaria. Hoy por hoy tenemos 4 máquinas funcionando. En aquel momento, cuando salimos a denunciar la situación, teníamos 2 máquinas. Ahora, ¿por qué se comenzaron a hacer más notorios los problemas a partir de esa asamblea? Es decir, porque nosotros veníamos denunciando qué iba a pasar en el sector recolección y cuando vimos que era inminente la crisis en el sector recolección fue que nos reunimos con los trabajadores por enésima vez y resolvimos tomar esas medidas y que lógicamente con 2 camiones, es decir, al otro día nomás ya comenzaron a surgir problemas en el servicio. Hoy por hoy nosotros en el sector recolección hay 4 máquinas que medianamente están funcionando. 2 máquinas que son de las más nuevas y que pasan 24/7 trabajando y 2 máquinas que son de las más viejas, para que la gente más o menos entienda, de las más viejas, las que vienen de periodos anteriores, que tienen un montón de años y un traqueteo importantísimo y un desgaste importantísimo, que son 2 máquinas con las cuales vos hoy contás y mañana no sabés si vas a contar. Nos ha pasado, hay días que tenés 4 máquinas, hay días que tenés 3 máquinas, hay días que volvés a tener 2 y al otro día tenés las 4. ¿Y qué pasó con todas las otras? Las otras máquinas, tenemos 2 máquinas de las que son relativamente más nuevas, esperando repuestos que lleguen lamentablemente del exterior, porque se tienen que importar los repuestos. Si bien ya se han importado algunos de esos repuestos, todavía faltan y todavía falta lógicamente el ensamblaje de los motores y el acondicionamiento de las máquinas. Cuando esas 2 máquinas, que son
las que relativamente son más nuevas, pero que están en reparación, se agreguen a la flota, se sumen a la flota vehicular, vamos a decir, activa en el momento, lógicamente que eso va a dar un oxígeno. Y a eso también se acompaña con un llamado a licitación que realizó la administración, en donde se aprobó la compra de 2 nuevas máquinas recolectoras. Recolección con 5 máquinas en pleno funcionamiento no debería de tener mayores dificultades para cumplir con el servicio diario. Y recolección hoy tiene 7 máquinas recolectoras. El tema que en funcionamiento pleno tiene 2 y 2 que andan ahí. Te funcionan un par de días, se rompe una, arreglan esa, se rompe la otra. Y esas 2 máquinas más nuevas, bueno, si trabajan 24/7 y continuamente en funcionamiento, se baja un chofer, sube otro, termina un turno, arranca otro, seguramente en el corto o no muy largo plazo van a comenzar a tener dificultades también. Ahora, ¿no hay una falta de previsión ahí desde la propia administración? Porque el esperar a que lleguen repuestos del exterior, se supone que cuando son máquinas para un servicio tan sensible como recolección, al menos los repuestos más importantes tienen que estar a disposición. Bueno, eso es lo que nosotros venimos reclamando como sindicato, Rodrigo, y que la gente no sabe. Y que a veces, yo que sé, quien le quiere buscar la vuelta a todo, le encuentra la vuelta. ¿No? Nosotros escuchamos muchas opiniones y dicen, pero ¿y por qué ADEON recién ahora exige soluciones de fondo a los problemas de recolección? ¿Por qué recién ahora ADEON sale a denunciar las dificultades del sector recolección? No, nosotros ahora lo hicimos público, pero los reclamos a la administración los venimos haciendo desde hace meses, años. Porque el sector recolección siempre tuvo alto y bajo, ¿no es cierto? Por la dinámica que tiene ese sector y por las dificultades básicamente que se enfrenta en términos de la falta de maquinaria y las dificultades para la adquisición de repuestos. Lo que vos decís es lo que nosotros le hemos reclamado al gobierno y hemos intentado que el gobierno anticipara estas situaciones. En su momento fue creando un taller mecánico específico del sector recolección, que antes no lo tenía, creando un almacén específico donde haya stock de repuesto para los vehículos en el sector recolección, que antes no lo tenía, y también haciendo esa previsión, sabiendo que existen maquinarias que forman parte de la flota vehicular del sector recolección que tiene enormes dificultades para encontrar repuestos en plaza. ¿Por qué? Porque cuando se compraron esas maquinarias existían empresas que importaban continuamente esos repuestos. Ahora no las hay, en el medio no las hay, entonces hay que recurrir a otros importadores y casi que pedirle por favor que importen los repuestos que son propios para esas máquinas. Entonces, hay cuestiones de fondo de las cuales nosotros entendemos que debido a los reclamos que veníamos haciendo los trabajadores y a las previsiones que se hacían desde el sindicato de ADEON y en conjunto con los trabajadores para no caer en esta situación, entendemos que el gobierno actuó y actuó demasiado lento. Y claro, el sector recolección tiene 2 responsables políticos ahí. Lo tiene a Ariel Ugarte Mendía y a Nicolás Palacio, coordinador y director. ¿Y qué hay de cierto de que el gremio pidió que cambiaran justamente las direcciones políticas? No, nosotros no hemos entrado en esa discusión todavía. No hemos entrado en esa discusión. Porque eso sí se manejó en algún medio de algunos colegas, sí, se manejó, de que ADEOMS pidió a Lima que cambiaran al director. Si se manejó fue por una cuestión de irresponsabilidad periodística. Así lo tengo que decir, de una enorme irresponsabilidad periodística, porque también se dijeron otras cosas. Aparte de esa información que no tenía ningún fundamento y en ningún momento consultaron a la fuente, nosotros nunca nos consultaron absolutamente nada sobre eso para salir a dar una opinión de tales características. También se dijeron otras cosas en medios de prensa, que es muy parecido a lo que nosotros, por ejemplo, le cuestionábamos al gobierno de Germán Coutinho en su momento, que se decía que los problemas de recolección habían sido ocasionados por los propios funcionarios, pero adrede para perjudicar a la población. Y eso se dijo en un medio. Y eso lo dijo el periodista que lleva adelante el informativo central de Canal 4 al mediodía, más conocido como Teco Sarli. Lo dijo y nosotros denunciamos eso, pedimos el derecho de réplica y cuestionamos y rechazamos esas aseveraciones que desde el punto de vista periodístico fueron totalmente irresponsables.
Entonces, aclarando esa cuestión, decir, sí, nosotros hace mucho tiempo que venimos no solamente denunciando la situación de recolección, sino en continua negociación con el gobierno para tratar de ir adelantando, evitando algunos problemas y mejorando en algunos otros aspectos. Porque mirá que el sector recolección, si bien tiene dificultades con la maquinaria, también ha pasado por un proceso de mejoramiento en muchos aspectos. La ropa de trabajo, por ejemplo. La ropa de trabajo. Recuerdo que allá por el 2015 era un problema bastante importante el tema Hoy de la por ropa hoy de el trabajo. sector recolección debe ser uno de los sectores a los cuales más ropa y calzado se le entrega durante todo el año. Es casi que religiosa. Y es el equipo ideal para trabajar en Es el equipo ideal, es el equipo que eligen los trabajadores a través del sindicato, en la Comisión Bipartita de Salud y Seguridad Laboral, en conjunto con la Oficina de Salud y Seguridad Laboral que tiene la Intendencia. Ahí, por ejemplo, en el sector recolección, que cosas que no habían y se construyeron, en pos del reclamo de los trabajadores y del sindicato, un lavadero de ropa para los funcionarios, un comedor para los funcionarios, bueno, el taller mecánico como te lo planteaba. Es decir, hay muchas cosas que en su momento no existían en el sector recolección y hoy existen y son beneficio, en realidad un reconocimiento a los derechos de los trabajadores y siempre intentando mejorar las condiciones de trabajo. La contratación de personal, es decir, de personal que ha ingresado a recolección en muchos casos por la modalidad del concurso, del sorteo, ¿no es cierto?, donde fueron expuestos a pruebas físicas, porque ahí en recolección no trabaja cualquiera. Que también fueron criticadas esas pruebas, ¿no? Sí, bueno, fueron criticadas, pero por el nivel de exigencia. Sí, bueno, sí, pero ¿sabes qué? Es decir, la realidad nos demuestra que no cualquiera trabaja en recolección. Mirá, Rodrigo, que uno a veces escucha a la gente que critica, ¿no? Y a veces se descargan porque piensa que descargándose en contra de un funcionario municipal le está haciendo un daño al gobierno. O asocia a los funcionarios municipales como, no sé, como parte de las filas políticas del partido que gobierna, ¿no? Entonces, inclusive a veces con ensañamiento dirigen sus quejas. La verdad que hay que trabajar en el sector recolección. Hay que trabajar 5, 6, 7 horas por día corriendo atrás de un camión, llueva, truene, con sol, con frío, con calor, con viento, con humedad, con llovizna. Hay que trabajar todos los días de su vida en el sector. Y la parte física es sumamente fundamental. No es cualquiera que aguanta trabajando en el sector recolección 5, 6, 10, 15 años corriendo atrás de un camión. Es sumamente desgastante. Entonces a veces para opinar, para decir si una prueba fue exigente o no fue exigente, hay que por lo menos hacerse un poquito la idea de a qué están expuestos esos trabajadores ahí. Tenemos que hacer una pausa, ¿te quedas unos minutos más? Sí, por supuesto. Hablamos de otros sí, temas sí. al regreso, dale, ya venimos. Nueva Chevrolet S10 Z71 modelo 2024. Motor diésel 2.8 con 200 HP de potencia. Transmisión automática. 4x4. 6 airbags. Y todo el equipamiento que necesitas. Precio leasing $45.074. Entrega inmediata. Nueva S10 Z71. Vení a conocerla a Chevrolet Salto. Avenida Valle 2210. Regálate un tiempo. Te esperamos en Tiempos para mí. 2 terapeutas trabajan sobre tus músculos, articulaciones, circulación sanguínea y sistema nervioso para quitar dolores y sentirte en plenitud. Masajes a 4 manos, masajes reductores, reflexología podal, Reiki Usui y Kauna. Te esperamos en 33 155 consultorio número 8. Pero mira cómo te está quedando esa mollejita, por favor. Un gol. ¡Gol! Berito la rompió, molleja y mucho limón. Con una Schneider está robado. Cada partido, cada asado, cada juntada con amigos es un gol. Y si es con Schneider, es un golazo. Sale un gol, sale un Schneider.
Último bloque y aprovechamos justamente la presencia del presidente de OMS, de Juan Carlos Gómez, que nos está acompañando para despejar algunas dudas también, porque muchas veces las redes sociales, que no suelen perdonar en cuanto a las críticas y al momento de la expresión popular, también están algunos que dicen la Intendencia hoy está en una situación financiera compleja y no está cumpliendo como venía haciendo hasta ahora con el pago de los salarios, los saberes y las obligaciones de los trabajadores. Yo solicité en algún momento, porque hay personas que me lo han dicho, y bueno, hay pruebas de ello, pero pregunto, ¿ustedes como gremio han recibido alguna denuncia de que la Intendencia hoy no esté cumpliendo con las obligaciones? A ver, yo creo que nos encontramos en un periodo netamente electoral. Entonces, todo suma a la campaña, de un lado y del otro. Lo que sí nosotros dejamos bien en claro es que si en algún momento corre riesgo el pago de los trabajadores y las trabajadoras municipales, si en algún momento los atrasos o las irregularidades que se puedan dar en el pago del salario, de los beneficios de los trabajadores, son consecuencia de un desfinanciamiento de la Intendencia, no vamos a dudar pero ni un solo segundo en salir a denunciar la situación y en salir a tomar las mismas medidas que en algún momento las tomamos, porque para nosotros como sindicato el salario de los trabajadores y las trabajadoras es algo sagrado. Lo que han habido, y está bueno aclarar, es decir, porque a nosotros también nos llegan un montón de mensajes, de consultas y también de cuestionamientos de cuestionamientos, porque nosotros somos un sindicato que interactúa mucho con la población. Nosotros, por ejemplo, nuestras redes sociales las tenemos abiertas a todo el mundo. Cualquiera puede entrar a la página del sindicato de ADEON y dar su opinión. E inclusive nosotros nos nutrimos de esas cosas para elaborar estrategias comunicacionales, para ver cómo políticamente nos paramos frente a un tema, frente a otro, porque nos importa la opinión pública. Sobre el tema de que me preguntabas vos puntualmente, no, es decir, lo que han habido en la Intendencia, y en este último mes hubieron irregularidades, han sido dificultades desde el punto de vista administrativo, que se solucionaron en la misma mañana que se pagaron los sueldos. Por ejemplo, el otro día se pagaron los sueldos de los funcionarios municipales. Y lo que no salió, que fue un error, y que nosotros en una reunión que hicimos de carácter urgente con la administración dijimos, acá tiene que aparecer el responsable. No puede ser que se dé una situación de estas características y que no haya responsable. Si fue una cuestión administrativa, bueno, alguien dentro de ese proceso se olvidó de cargar en el archivo nada más ni nada menos que las pensiones alimenticias que se tienen que volcar al banco para que el banco luego deposite en la cuenta de los beneficiarios. Si alguien no cargó el archivo, si alguien cargó mal el archivo, eso se tiene que identificar, porque esa clase de errores no pueden pasar. Ahora, fue un error administrativo. ¿Qué fue lo que pasó? No fue que no había fondos. No se cargó el archivo, o en el archivo en realidad que se envía al banco no se cargaron las pensiones alimenticias. Eso, a primera hora de la mañana, ya teníamos, no sé, 30 reclamos de madres consultando y de funcionarios municipales consultando qué había pasado. Solicitamos una reunión de carácter urgente porque teníamos una reunión por otros temas en donde iba a estar el secretario general y justamente la contadora. Agregamos a esa reunión este tema, se identificó cuál había sido el error y en el transcurso de esa misma mañana se pagaron las pensiones alimenticias. Y las pocas que quedaron pendientes, que fue por una cuestión de que algunos cobran por un sistema y otros por otro, algunos por Mi Dinero, otros por el Brow. Entonces, las que no se pagaron ese mismo día a la mañana, se pagaron al otro día. Es decir, quedó totalmente regularizado el tema de las pensiones alimenticias. Claro, yo entiendo esto, a ver. Todavía hay mucha gente que para algunas cosas recuerda y para otras cosas no tanto, pero recordamos lo que fue fines del año 2015, y mediados del año 2015, en donde se le descontaban las pensiones alimenticias a los funcionarios municipales y no se le abonaba a los hijos de los funcionarios. Se descontaban las cuotas de los bancos y no se pagaba al banco. Se descontaban las cuotas de las cooperativas y no se le pagaba a las cooperativas. Entonces esa realidad quedó latente y frente a una situación de estas características, claro que aparece nuevamente el fantasma, que en su momento no fue fantasma, fue realidad, del desfinanciamiento de la Intendencia y esas situaciones producto de la falta de liquidez.
Si eso llegara a ser así, nuestro sindicato no va a durar un solo momento en salir a denunciar y a tomar medidas, como lo dije anteriormente. Pero por ahora no es la realidad. Y yo no salgo a defender a la administración, ni mucho menos, ¿no es cierto? Porque para eso existen los cargos políticos. Ahora, como esas cuestiones influyen o vinculan directamente tanto a los trabajadores municipales como a la labor del sindicato, hay cosas que uno las tiene que aclarar. Hoy por hoy la Intendencia, si bien tiene un déficit de más de 2 millones de pesos acumulado, en donde 1.000 millones de pesos se deben al fideicomiso que tuvo que adquirir allá a mediados del 2015 para pagar todas las deudas que dejó Coutinho y para poder invertir en la Intendencia, para sacarla del pozo que le había dejado Coutinho, hoy por hoy la rendición de cuenta demuestra que la Intendencia en estos 2 últimos años ha tenido un superávit. ¿Cuál es el superávit? Es decir, ¿qué es el superávit? Que la Intendencia le quedó un porcentaje mínimo, porque es mínimo, ¿no? Es decir, este año fueron 111.000 pesos, no es nada, pero ¿qué es lo que demuestra eso? Que la Intendencia viene gastando lo mismo que ingresa. Es decir, tiene un equilibrio entre lo que ingresa y lo que se gasta, y eso a nosotros nos da tranquilidad, porque estamos continuamente pendientes de eso, porque no queremos volver a vivir la situación ni la realidad que vivimos allá a mediados del año 2015. ¿Sigue siendo un tema de preocupación la condición de trabajo de los monotributistas? Sí, claro. No solamente sigue siendo un tema de preocupación, sino que es un tema que continuamente estamos monitoreando. Nosotros llegamos a un acuerdo con el gobierno. ¿Cuántos tienen identificados 130 funcionarios en condición de monotributo. Y hay un convenio colectivo que se firmó entre el sindicato y la administración, que no pueden haber más de 130 monotributos en la Intendencia de Salto. Y se está cumpliendo. Y claro que se está cumpliendo, y si no se llegara a cumplir, está claro que tomaríamos medidas, porque no estamos de acuerdo con esa figura dentro de la Intendencia, más allá que es legítima y legal. Como tampoco estamos de acuerdo con el ingreso indiscriminado de designaciones directas, pero lamentablemente lo digo sin que ningún compañero o compañera que ingresó en esa condición se sienta ofendido, ni mucho menos. Decimos lamentablemente porque no desconocemos que la figura de la designación directa muchas veces se utiliza con fines netamente políticos y que genera un montón de discusiones, de matices, y nosotros lo que intentamos es que consolidar dentro de la Intendencia de Salto el ingreso por el concurso y el sorteo, y que muchísimos compañeros nuestros, a raíz de esa lucha del sindicato, han ingresado por la modalidad del concurso y el sorteo, muchos de ellos. Ahora, la designación directa es una figura constitucional, pero legítimamente avalada y confirmada, es decir, reafirmada por el sistema político todo, que hace algunos meses en el Parlamento tuvo la posibilidad de discutir y de votar un proyecto de ley que regulaba los ingresos de la Intendencia, poniendo como única vías de ingreso el concurso y el sorteo, y lo votaron en contra. Es decir, el sistema político legitimizó aún más, no solamente jurídicamente, sino que lo legitimizó políticamente, como algo como una herramienta que le quedó como en bandeja servida a todos los intendentes del país. Te consulto por la situación que se dio el pasado fin de semana, un chofer del sector ómnibus, que en una primera instancia los medios dijeron con alcoholemia positiva, se le hizo un test, dio positivo, horas después se conoció que fue a ACE, se hizo un análisis de sangre y dio negativo, pero te consulto más allá de lo que ya has dicho a los medios e incluso a los colegas de Salto Visión, porque hoy a la mañana recibí este mensaje que dice: estamos trabajando por ese problema, Rodrigo. Hace 2 días tuvimos una asamblea, ya tenemos una postura referente al compañero que lo denunció el colega, nuestro conductor cobrador, y dice: a la manzana que está en mal estado hay que sacarla. ¿Hay problemas internos dentro de Ómnibus? Nosotros venimos analizando la situación. Hoy tuvimos reunión con los delegados los compañeros delegados en representación de los choferes guarda. Nosotros le hemos venido planteando a la administración la necesidad de trabajar en la reforma de lo que es el reglamento interno de trabajo de los choferes de ómnibus, porque hay un montón de vacíos que se prestan para injusticias, ¿no es cierto? Y de cierta manera ahí hubieron matices con todo este procedimiento que expuso de una forma muy preocupante a un compañero de trabajo.
y que nosotros lo que tenemos que hacer como sindicato y como trabajadores es analizar en profundidad cómo se manejó esa situación, cómo se dio el tema de la denuncia, ¿no es cierto? ¿Por qué se hizo de cierta manera? A ver, si quizás aprendiendo de esta situación no deberíamos exigir que se hagan de otras maneras sin desconocer ni mucho menos la necesidad de los controles. Nosotros esto es algo que como sindicato siempre lo hemos reivindicado y muchas veces entramos ahí no en discusión, pero en cierto matice con algunos compañeros, porque nuestro sindicato siempre reivindica el tema de los controles, porque los trabajadores debemos ser responsables en el desempeño de nuestra función. Y el chofer de ómnibus que entonces, llegó varios días. Ahora, con este compañero lo que se dio fue una enorme injusticia, porque todos sabemos el rol que juegan las redes sociales. Y yo acá no estoy cuestionando la información que casi de forma inmediata dieron algunos portales del medio a la opinión pública a través de las redes sociales. En donde, vuelvo a lo que dije al principio del programa, hay gente que realmente disfruta cuando hay una situación irregular que involucra a un funcionario municipal o a la figura institucional de la intendencia. Lo disfruta, es decir, hay una especie de morbo en ese sentido. Lo que no nos damos cuenta que detrás de cada funcionario municipal existe un padre, una madre de familia, existe un ser humano, que si se equivoca está bien que pague, pero ¿qué pasa si el compañero es inocente y se lo expone gratuitamente como se lo expuso a este compañero? Vos leías las redes sociales, operativo policial terminó en la detención de un chofer guarda que dio espirometría positiva. El pobre compañero, pero mirá, era lo peor que existía para la función pública. Y ya comenzó todo lo que es la generación de opinión de las redes y que los vecinos, decís, vos a veces querés informar sobre algo importante y las dificultades que tenés para que le llegue al 0,5 de la población es increíble. Ahora, esta clase de situaciones, a la media hora, no sé si quedaba algún salteño que ya no la hubiera sabido. Ahora, ¿cuál fue el resultado de todo esto? Que nuestro compañero tenía 0,0 porcentaje de alcohol en sangre. Y así lo se indica le hizo la prueba de sangre. Una primera espirometría arriba del ómnibus, porque claramente hubo una denuncia, y nosotros lo que queremos determinar es... ¿Quién denunció? No solamente quién denunció, sino definir un sistema de actuación frente a posibles casos de funcionarios que puedan concurrir al horario de trabajo habiendo consumido alcohol. Pero ¿cómo se trata esa situación para no exponer a compañeros que no tienen ninguna clase de dificultad, que no han consumido alcohol? O imagínate, Rodrigo, ese compañero, 2, 3 camionetas de la policía, subiendo los operarios policiales arriba del vehículo, deteniéndolo, bajándolo hacia la vereda, delante de toda la gente, haciéndole la espirometría. Acá en Saltos así nos conocemos todos. A la media hora lo sabía todo Salto. A la hora ya todo el mundo sabía quién era el funcionario. Y es un ser humano, y es un trabajador que hizo uso de su derecho. ¿Cuál fue el uso de su derecho? Viendo el resultado que dieron las 2 pruebas de espirometría, porque le hicieron 2. Porque la segunda sí dio positivo. La segunda dio 0,1. 0,1. ¿Qué es lo que establece la ley? Y que lo aclaré en muchos medios. La ley establece, no es un trato preferencial al funcionario del ómnibus por ser funcionario municipal. No hay trato preferencial ninguno. Se le dio el mismo trato y tiene las mismas garantías que cualquier otro ciudadano que sea detenido conduciendo su vehículo, que sea inspeccionado y que se le haga una espirometría y le dé el mismo resultado que le dio a este compañero. 0,0, es decir, le dio negativo en la primera prueba y le dio 0,1 en la segunda prueba. ¿Qué es lo que establece la ley? Que entre 0,1 y 0,3 vos tenés el derecho. Cualquier conductor tiene el derecho a concurrir a su prestadora de salud y antes de las 2 horas hacerse un análisis de sangre para ver qué es lo que determina ese análisis. El compañero nuestro hizo lo que marca la ley. Antes de las 2 horas concurrió
al centro médico, que es su prestador de salud lo derivó al laboratorio del hospital. ¿Por qué lo derivó al laboratorio del hospital? Porque la ley establece que el único organismo para hacer esa clase de prueba de sangre es el Ministerio de Salud Pública. A través de ACE. A través de ACE, si no es ninguna irregularidad que el compañero haya ido al centro médico y que después lo destinaron, porque la gente desconfía de todo. El compañero se hizo la prueba de sangre antes de las 2 horas como establece la ley y le salió 0,0. Hasta el día de hoy el compañero no pudo recuperar su libreta y por la burocracia y los procedimientos administrativos que obviamente establece el debido proceso administrativo, el compañero hoy por hoy está sin libreta. O sea que está sin trabajar. Habiendo tenido 0,0 de alcohol, el compañero hoy está sin libreta y sin poder trabajar. Entonces, hay que ser cuidadoso a la hora de hacer una valoración sobre esta clase de cosas. Es decir, los funcionarios municipales no son actores políticos, son trabajadores, trabajadoras, padres de familia, vecino, vecina, como cualquier otro ser humano que no se merece en realidad cargar con ciertas mochilas, ¿no? Y ser expuesto así al escarnio público solamente por el hecho de ser funcionario municipal. Más allá de lo que pasó hacia afuera, que por supuesto es preocupante y es grave, hacia adentro entonces la situación no es de paz y amor, podríamos decir, y existe basándome preocupación, en lo que dice uno de los funcionarios. Existe preocupación y existen dudas, ¿no? Y nosotros como sindicato tenemos que trabajar en función de eso, en conjunto con los compañeros, para ver cómo se sanea esta situación y cómo evitamos que esta clase de situaciones se reproduzcan a futuro, ¿no es cierto? Sí, ahora, vuelvo a repetir, que si sin control, la más mínima intención de esquivar o evadir los necesarios controles que se tienen que realizar dentro de la Intendencia, y más en un servicio como el ómnibus, que como lo dijiste vos sos responsable, si el que va arriba de un coche es responsable de un montón de personas y de familias también. Juan Carlos, muchas gracias por la visita, como siempre, muy amable por estar. No, muchísimas gracias a usted y bueno, gracias por la posibilidad también de aclarar algunos temas. Nosotros nunca le esquivamos la discusión, nunca. Es decir, tratamos siempre de ser directos. Lo que digo yo acá no es mi opinión personal, es lo que hemos discutido y hemos consensuado dentro de un consejo directivo que responsablemente trata los temas que involucran a los funcionarios municipales y siempre tratando de salvaguardar la imagen y la integridad de nuestros compañeros. Está bien la campaña política, ahora ojo, los funcionarios municipales no son candidatos políticos. Los funcionarios municipales son un trabajador, una trabajadora más, como el que trabaja en una chacra, como el que trabaja en una tienda, como el que trabaja en la construcción, como el que trabaja en cualquier lado. Lo único que tiene es a veces la diferencia y que nosotros intentamos de que inclusive eso se valore, de tener un trabajo capaz con otra clase de realidad en términos de beneficio, y eso ha sido producto de la lucha. Y estabilidad. Y que en definitiva le da otra estabilidad y otra clase de garantías. Pero eso nadie nos regaló nada, fue producto de la lucha de los trabajadores y ojalá todos los trabajadores tuvieran las condiciones que medianamente hoy tienen los funcionarios municipales. Muchas gracias. Nosotros nos vamos despidiendo, diciéndoles hasta dentro de 14 días, el jueves que viene no estaremos por aquí, dentro de 14 días estamos de regreso, agradeciéndole a ustedes por supuesto por la preferencia como siempre, también a todo el equipo de Máximo San Martín, a Martín, a Tatiana, al propio Máximo, que siempre están por allí asesorándome y vistiéndome. Recuerden que tiene horario extendido de 9 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado. Tenés todo el asesoramiento necesario, vestimenta masculina, casual y formal, absolutamente todo allí en Máximo San Martín. Te invito a que te des una vueltita. Nosotros nos despedimos. Gracias por la preferencia.